En el ejercicio Salitre 2022, durante 4 días se vienen desarrollando las actividades dentro de la fase 2 de familiarización e integración para luego pasar a la fase de ejercicio libre. Durante la mañana del martes 11 de octubre se llevaron a cabo tareas de identificación de amenazas, en donde participaron 2 secciones, una de ellas integradas por 2 F-16A de la Fuerza Aérea de Chile y otra compuesta por 2 A4AR Fighting Hawk de la Quinta Brigada Aérea Villa Reynolds de la Fuerza Aérea Argentina, que actuaron frente al accionar de las fuerzas opositoras, conformadas por una sección de 2 F-16C del país anfitrión. Asimismo, en horas de la tarde, aeronaves A-36T2 y F-16A de la FACH y A-63 Pampa III de Tandil y F-5M de la Fuerza Aérea Brasileña desempeñaron tareas de ataque al suelo. En estos despliegues se sumaron nuevas tareas de identificación de amenaza protagonizadas por aviones F-16A y F-5M, enfrentados a la fuerza opositora a cargo de cazabombarderos A4AR. A lo largo del miércoles 12 se desplegaron aeronaves A-36T2 y A-63 Pampa III, F-16AC y A-4AR Fighting Hawk para la ejecución de tareas de apoyo cercano, actividad que consiste en acciones contra blancos hostiles que se hallan próximos a las fuerzas propias desplegadas en el terreno y que por ello requieren de un alto nivel de coordinación para el contralor de ataque terminal, para evitar fratricidios y optimizar el empleo de armamento aéreo propio contra blancos enemigos. Por otro lado, en horarios de la tarde se desarrollaron nuevas tareas de apoyo aéreo cercano con aeronaves F-16C y A4AR Fighting Hawk. Según informa la página oficial de la FACH, la delegación de la Fuerza Aérea Argentina, compuesta por 78 efectivos, se encuentra cumpliendo intensas jornadas de trabajo en las diferentes áreas del ejercicio multinacional Salitre 2022. El contingente se encuentra participando en las misiones aéreas del ejercicio, gracias a 2 escuadrones de 20 pilotos y 50 técnicos y personal de mantenimiento para las aeronaves A4AR y A-63 Pampa. A ellos se suman un equipo de Estado Mayor que integra el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas, que asesora y apoya en la toma de decisiones al comodoro Aníbal Leiva, codirector del ejercicio, el cual se compone de personal de las áreas legal, logística, contable y administrativa. A la delegación argentina también la integra una célula que se desempeña en el CAOC, tripulada por el propio vicecomodoro Giacaglia, junto a un oficial en la CEL de inteligencia que aporta en el esfuerzo en el análisis de blanco, contribuyendo con su experiencia en la identificación de los diferentes escenarios que se desarrollan en el conflicto ficticio del ejercicio, y una oficial que asesora en materia legal junto con los otros especialistas en esta área de las fuerzas aéreas participantes, en especial en materia de daño colateral que pudiesen provocar las operaciones aéreas de este entrenamiento combinado que busca el intercambio de experiencia y conocimiento de sus tripulaciones bajo los estándares OTAN, además de afianzar lazos de amistad y cooperación mutua.